Tras un mes entero de duro trabajo, Dolores acudió a su jefe con las manos encallecidas y el corazón apesadumbrado. Necesitaba su paga. Sus hijos tenían hambre. Se les había acabado la comida. Pero don Ramiro, un hombre frío y rico, simplemente le echó 2 monedas viejas en la palma de la mano y se rió. Dijo que eso era más de lo que merecía. Ella intentó discutir, suplicar, pero él le dio la espalda como si ella no fuera nada. Imagínate en su lugar, después de tanto esfuerzo, de tanta lucha, ser tratada con tanto desprecio. ¿Qué harías? Tragarte el dolor en silencio. Deja un comentario a continuación contándonos qué harías en el lugar de Dolores. Y adelante, que te guste esta historia, porque te conmoverá de principio a fin. Dolores se aferró con fuerza al delantal, intentando contener el temblor de sus manos. El sol aún no se había puesto cuando entró en la sala principal de la granja. Sus pasos eran silenciosos, y sus ojos, cargados de cansancio, buscaban algún rastro de humanidad en el rostro impasible de don Ramiro. Durante todo el mes se había dedicado con todas sus fuerzas, cuidando a los cerdos, barriendo los establos, preparando comidas que ni siquiera podía saborear. Todo esto en silencio, con la dignidad de quien sabía que el trabajo era su única forma de alimentar a sus hijos. Don Ramiro ni siquiera levantó la vista. Tomó 2 monedas sucias de una olla de barro y las arrojó sobre la mesa, como si tirara sobras del mercado. El sonido metálico resonó como una bofetada. Dolores dudó un segundo, sin entender. ¿2 monedas? Eso no alcanzaba ni para comprar pan para un día. Tragándose la vergüenza, se acercó y habló con voz temblorosa. «Don Ramiro, con esto no puedo ni comprar un poquito de arroz. Mis hijos tienen hambre». Él levantó la mirada, y lo que ella vio en ella no fue irritación ni duda, sino desprecio. Un desprecio sereno y arraigado, el tipo de mirada que no reconoce al otro como igual. Eso es todo, y sigue siendo demasiado, bueno para quienes solo se quejan, dijo, encogiéndose ligeramente de hombros. Sintió que se le enrojecía la cara, pero no de ira, sino de impotencia. Sintió el peso de la humillación subirle al pecho, como una ola imparable. Las palabras se le atascaron en la garganta. Quería decir que no era por ella, era por sus hijos. Quería gritar que se había esforzado tanto, que se despertaba antes del amanecer y se acostaba después que todos, que nunca dejaba que le faltara nada a la granja, ni siquiera cuando apenas tenía fuerzas para caminar. Pero solo salió un susurro. Desearía poder traerles algo hoy. Don Ramiro sonrió. Una sonrisa breve, fría, casi burlona. Luego le dio la espalda y salió por la puerta, como si la conversación hubiera terminado. Dolores se quedó allí, inmóvil, con las monedas en la palma de la mano y el corazón roto. Por un instante, su mirada se desvió hacia las grietas del suelo de madera. Pensó en las caras de sus hijos, en cómo Juanito siempre la esperaba con ojos grandes y hambrientos. Pensó en Lupita, que seguía amamantando, aunque su leche era débil, y en Emiliano, el mayor, que ya entendía lo que era el hambre, pero fingía no sentirla para no preocupar a su madre. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Sabía que si lloraba allí, en ese silencio opresivo, se rendiría ante la injusticia. Y aunque estaba rota por dentro, no quería que la vieran débil. Guardó las monedas en el bolsillo de su delantal y salió de la casa grande con paso firme, como quien aún conserva un vestigio de dignidad. El cielo comenzaba a oscurecerse y el viento traía olor a tierra mojada. Al pasar junto a los cobertizos, Dolores oyó las risas de los demás empleados, que aún desconocían lo sucedido. Se sentía invisible, como si su sufrimiento fuera algo que nadie más pudiera ver, como si solo Dios escuchara ese grito silencioso que salía de lo más profundo de su alma.
Al llegar a la casa donde dormía con sus hijos, los encontró acurrucados bajo la fina manta. Lupita seguía despierta, chupándose el pulgar con los ojos hundidos. Juanito sostenía una piedra en su regazo como si fuera un juguete. Emiliano simplemente miró a su madre y preguntó esperanzado: «Mamá, ¿hay comida hoy?». No respondió de inmediato. Se sentó junto a ellos, sacó las monedas del bolsillo y las miró unos segundos. Luego dijo con calma: «Hoy no, mi amor, pero mañana, mami ya se le ocurrirá algo». Y en ese momento, sin saber cómo, Dolores decidió que no se quedaría allí más tiempo. No, sabía que le esperaba tras esas vallas, pero ya no soportaba ese hambre que no era solo física, sino conmovedora. Ese dolor que nadie ve, pero que Dios siente por completo. Apenas amanecía cuando Dolores, con los ojos ardiendo por contener las lágrimas la noche anterior, ató los bultos con la única ropa que tenía. No había tiempo para pensar. Solo sentía la desesperación que la recorría. Sabía que si se quedaba, no quedaría ni el alma. Vistió a los niños con la ropa más seca que encontró, aunque estuviera desgastada, y les metió pequeños trozos de tela en los bolsillos para calentarles las manos. Cogió a Lupita, todavía dormida y con el pelo pegado a la frente, y llamó a los otros dos en un susurro. Emiliano obedeció sin decir palabra. Ya había aprendido a reconocer cuando su madre ya no podía soportarlo. Juanito llegó en silencio, frotándose los ojos y arrastrando sus pequeños pies por la tierra compacta. Al salir de la sencilla casa donde vivían en la granja, Dolores se giró una última vez para contemplar el lugar que durante años creyó que podría brindarle seguridad. Solo vio las frías paredes y el patio vacío donde, días antes, había barrido con tanto cuidado sin dejar rastro de polvo. Ahora todo parecía descolorido, como si su presencia allí nunca hubiera significado nada. La reja crujió al empujarla con el hombro. El camino de tierra ya estaba cubierto del fino lodo de la lluvia que no había parado desde la noche anterior. Cada paso era una batalla. Sus pies se hundieron, se quitó los zapatos, el lodo le corrió por las piernas y se mezcló con el peso de la ropa mojada. El viento le cortaba la cara y el llanto apagado de Lupita en su regazo era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Juanito fue el primero en resbalar, cayó de rodillas, quedando completamente cubierto de lodo. Intentó levantarse solo, pero el frío y el cansancio no se lo permitieron. Dolores dejó caer uno de los bultos, apartó a Lupita y se arrodilló para ayudarlo a levantarse. «Vamos, hijo mío. Agárrame fuerte de la mano, tenemos que seguir adelante». Juanito abrazó con fuerza la cintura de su madre. Tenía la cara sucia y los ojos abiertos de miedo, pero no se quejó. Sabía que si su madre le decía que continuara, era porque no le quedaba otra opción. Emiliano le ayudó con los bultos, aunque sus brazos eran demasiado pequeños para tanto peso. «Mamá, ¿a dónde vamos?». No respondió. Su voz se había desvanecido. Era como si solo quedara su cuerpo, moviéndose por instinto. Había dejado su corazón en el suelo de la granja, junto con la última ilusión de ser vista como humana. El camino parecía interminable, los charcos se multiplicaban. El peso de su ropa, de la culpa, del miedo, de los recuerdos, todo le oprimía el pecho. A cada paso, sus piernas amenazaban con ceder. Los niños resbalaban, gemían, temblaban. Dolores miró a su alrededor, pero todo era campo y oscuridad. Ni casas, ni figuras, ni un alma. En un momento dado, agotada, se arrodilló en medio del camino, aún abrazando a Lupita contra su pecho. Los otros dos niños la rodearon, deteniéndose también. Los ojos rojos de Dolores se volvieron hacia el cielo nublado. Las nubes parecían más pesadas que sus propios hombros.
Sus manos, heridas por el trabajo, ahora estaban empapadas y temblaban. No gritó, no lloró en voz alta, solo murmuró: «No me abandones ahora, por favor». Las palabras salieron suavemente, pero cargadas de todo lo que ya no podía contener. No era una súplica desesperada. Era una llamada, un susurro entre ella y lo invisible, el tipo de oración que solo pueden hacer quienes sienten verdadero dolor. Ya no quedaba nada entre ella y el mundo, solo el silencio del camino, el frío, el hambre y la tenaz esperanza que aún permanecía en algún rincón oculto de su corazón. Y fue en ese preciso instante, cuando la noche parecía engullirlo todo, que un ruido distinto resonó en el camino mojado, un crujido de ruedas y pasos lentos, como si algo o alguien se acercara a la oscuridad con la respuesta que ella ya no sabía que esperaba. El sonido de las ruedas de madera cortando el barro parecía sacado de un sueño. Dolores levantó lentamente la cara, aún arrodillada en la fría arcilla, con los ojos ardiendo y los labios temblorosos. Su corazón latía con fuerza no de esperanza, sino de miedo. No sabía qué provenía de la espesa niebla, pero cualquier ruido en ese camino desierto era señal de que aún había vida en el mundo. La carreta apareció lentamente, tirada por un burro viejo con el pelaje mojado y los ojos cansados. Las ruedas crujían con cada vuelta, superando el peso de la madera y el camino empapado. Guiando la carreta iba una anciana, envuelta en un chal oscuro y cubierta de gotas de lluvia. Sus fuertes manos sujetaban las riendas con firmeza. Era doña Teresa, leñadora de la región conocida por su soledad y fortaleza. Siempre llevaba leña, un hacha y un silencio que parecía conversar con la naturaleza. Al verlos a los cuatro en medio del camino, la mujer arrodillada, los niños mojados y cubiertos de barro, los bultos tirados a un lado, doña Teresa tiró de las riendas y se detuvo. Su mirada era firme, acostumbrada a observar más que a hablar. Él bajó de la carreta con la misma calma con la que miraba un árbol antes de talarlo. Se acercó con paso lento y miró directamente a Dolores, quien ni siquiera podía levantar la vista. «¿Estás herido?», preguntó la anciana con voz profunda y directa. Dolores intentó responder, pero le falló la garganta. Era como si cada palabra que le venía a la mente muriera, sofocada por el dolor que la atormentaba. Simplemente lloró, con el rostro oculto entre las manos y los hombros temblando. Doña Teresa no insistió, se volvió hacia los niños. Emiliano, intentando mantenerse firme como el hermano mayor que era, sostenía a Juanito con un brazo y protegía a Lupita con su cuerpo. La anciana los observó y, sin más preguntas, tomó a Lupita en sus brazos, con el cuidado de quien ya había llevado a Airós muchos niños en brazos. «Sube, vamos a salir de este lodo», dijo, señalando el carro. Emiliano dudó. Miró a su madre. «Mamá, ¿podemos?». Dolores asintió, aunque no podía hablar. Juanito subió con la ayuda de la anciana y Emiliano lo siguió. El leñador regresó, recogió con firmeza los bultos, los arrojó a la parte trasera de la carreta y se acercó de nuevo a Dolores, quien seguía arrodillada, débil. «Levántate, mujer, no es hora de morir por dentro. Ven conmigo». Esas palabras entraron en el pecho de Dolores como un soplo de aire fresco. Por primera vez en horas alguien la vio. Alguien no se rió de su dolor, no la despidió, no fingió que no existía. Era solo una mujer sencilla, de manos callosas y palabras ásperas, pero fue como si el cielo mismo le hubiera abierto un camino en ese instante. Dolores tomó la mano extendida. Era fría, firme, real. Se puso de pie con dificultad, con las piernas débiles y el cuerpo tembloroso. Doña Teresa la sostuvo hasta que logró estabilizarse. En 1900, silencio, caminó hacia la carreta y subió sentándose junto a sus hijos.
No se pronunciaron palabras durante varios minutos. Solo se oía el sonido de las ruedas que volvían a girar, abriéndose paso entre el barro. Dentro de la carreta, los niños se acurrucaron alrededor de su madre. Juanito apoyó la cabeza en su regazo y cerró los ojos. Emiliano agarró con fuerza el dobladillo del vestido de su madre. Lupita dormía en el regazo de doña Teresa, quien guiaba al burro en silencio. Dolores aún no sabía a dónde iban. Aún no entendía por qué aquella mujer se había detenido, por qué extendía la mano hacia un desconocido tirado en el barro. Pero algo en su interior le susurraba que no era casualidad, que tal vez, cuando el mundo cierra todas las puertas, hay corazones abiertos donde menos los esperas. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez has experimentado algo así? ¿Alguna vez has sentido que, en el momento en que todo parecía perdido, una mano silenciosa se interponía en tu camino? Escribe en los comentarios. Quizás alguien necesite leer tu historia también. La carreta ascendía lentamente por el sendero irregular que serpenteaba por la ladera. El estrecho camino estaba rodeado de árboles altos, el suelo aún resbaladizo por la lluvia, y una densa niebla envolvía las ramas retorcidas, como si la naturaleza quisiera proteger ese instante de sagrado silencio. Dolores, sentada entre sus hijos, permanecía en absoluto silencio. Le dolía el cuerpo, el alma aún más. Pero había algo diferente en el aire, una calidez extraña, casi imperceptible, que parecía provenir no solo de las mantas secas que doña Teresa les había dado, sino también de su presencia. Al llegar a la cima de la colina, la anciana detuvo la carreta frente a una sencilla pero robusta cabaña de madera oscura. Un humo blanco salía de la chimenea, serpenteando contra el cielo gris. El olor a leña quemada y a algo cocinándose en el fuego hizo llorar a Dolores, no de tristeza, sino de alivio. No recordaba la última vez que había olido comida caliente. «Pasen, no tengan miedo», dijo doña Teresa bajando rápidamente y abriendo la puerta de la cabaña. Dentro, el ambiente era modesto. Una estufa de leña calentaba el aire, y sobre ella burbujeaba una olla de barro, desprendiendo un vapor denso y fragante. Sobre una rústica mesa de madera había pan duro, algunos platos de barro y cucharas dobladas. Nada parecía nuevo, pero todo estaba limpio y vibrante. Los niños fueron los primeros en entrar, con los ojos abiertos, desconfiados, pero cautivados por el aroma de la sopa. Dolores llegó última, todavía sujetando firmemente a Lupita, como si algo pudiera arrebatársela de los brazos en cualquier momento. «Puedes sentarte», dijo la anciana, señalando un banco cerca del fuego. «Quítate esa ropa mojada. Hay una manta ahí en la esquina». Dolores obedeció en silencio, guiada más por el instinto que por la razón. Los niños aceptaron los platos como si recibieran un tesoro. Juanito empezó a comer, tan rápido que se atragantó. Emiliano ayudó a su hermano, mientras Lupita mamaba del pecho de su madre con un hambre desesperada, incluso sin suficiente leche. Doña Teresa añadió más leña a la estufa, removió la olla y sirvió más sopa a los niños. El silencio solo lo rompían los sonidos de las cucharas al golpear la arcilla, la respiración agitada de los niños y el crujido de la leña ardiendo. Dolores observaba todo con lágrimas en los ojos. Su rostro, aún cubierto de arcilla seca, temblaba por dentro. Le dolía el estómago no solo de hambre, sino de la emoción de ver a sus hijos a salvo, alimentados y calientes. Después de un rato, doña Teresa se sentó frente a ella. Tomó un trozo de pan, lo partió por la mitad y lo colocó delante de Dolores. Luego apoyó las manos en las rodillas y dijo con calma: «Ahora que las cosas se han calentado un poco, ¿te gustaría contarme qué pasó?»
Dolores dudó antes de responder. Tragó saliva con dificultad, no porque no quisiera hablar, sino porque no sabía cómo expresar tanto dolor con palabras. Entonces, en voz baja y aún temblorosa, comenzó. Trabajé un mes entero en la finca de don Ramiro. Lo hice todo. Lavaba la ropa al amanecer, cocinaba sin parar, incluso cuidaba a los animales cuando me lo pedían, todo sin quejarme. Solo quería poder alimentar a mis hijos. Nada más. Respiró hondo. Las lágrimas empezaron a caer una a una, sin esfuerzo. Cuando fui a pedir mi pago, tiró 2 monedas sobre la mesa. 2. Dijo que era más de lo que merecía, y luego se rió. Se rió en mi cara como si mi dolor fuera una broma. Doña Teresa no respondió. Se limitó a mirarla fijamente, con la mirada fija y la expresión impasible. Dolores continuó. Agarré mis cosas y me fui, con los niños, bajo la lluvia, sin saber a dónde ir, sin dinero, sin esperanza. Simplemente me fui, porque sabía que si me quedaba allí, moriría por dentro. El leñador guardó silencio durante largos segundos. El fuego crepitaba, llenando el espacio entre ellos con una calidez que no era solo física. Era una calidez de escucha, de presencia. Dolores bajó la mirada, avergonzada de exponer tanto dolor. Pero doña Teresa se levantó lentamente, se dirigió a la puerta de la cabaña, miró afuera como si estuviera examinando el clima, y solo dijo: «Conozco a ese hombre». Entonces cerró la puerta con fuerza y volvió a sentarse. No explicó nada más. Pero en ese momento, un hilo invisible se formó entre ambos, una alianza silenciosa, y lo que doña Teresa hiciera a continuación cambiaría el destino de Dolores para siempre. Las murmuraciones en el pueblo ya habían traspasado los muros invisibles de la vergüenza. Lo que antes era miedo se había convertido en indignación, y lo que antes era silencio, en movimiento. Doña Teresa, firme como la raíz de un árbol milenario, organizó lo que nadie se había atrevido jamás a hacer: recopilar por nombre y apellido cada cuenta, cada pago negado, cada promesa incumplida. No eran solo historias sueltas, eran verdades, alineadas por un hilo de dolor, sostenidas por décadas de explotación disfrazada de generosidad. En el balcón de una vieja escuela abandonada se reunieron más de 20 personas. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos. Todos con un trocito de la historia de don Ramiro grabado en el corazón. Cada uno llevaba algo: un viejo cuaderno, la copia de un recibo que nunca se pagó, una carta rechazada, una promesa escrita que nunca se cumplió. ¿De verdad vamos a entregar esto a las autoridades?, preguntó Ernesto, el ex capataz, mirando los papeles con aprensión. «Sí, lo hará», respondió Teresa con voz firme, «porque no vamos a morir asfixiados por esto». Tardaron 2 días en preparar todo. Carmen escribió una carta detallada con los hechos, los nombres de las víctimas, los años de retraso y los daños. Josefina e Ignacio fueron al pueblo vecino, donde se encontraba la prefectura regional. Allí entregaron personalmente la denuncia completa al funcionario público responsable de asuntos laborales. Al principio no hubo reacción. El pueblo seguía con su rutina, aún envuelto en una tensión invisible, como si todos esperaran que algo sucediera, pero sin saber cuándo. Dolores, aún recuperándose, no tenía ni idea de la magnitud del revuelo que se había desatado por su culpa. Doña Teresa no dijo nada. Quería que la justicia llegara en el momento oportuno, no como una solución rápida. 2 semanas después, 3 vehículos oficiales subieron por el polvoriento camino hacia la finca de don Ramiro. 2 hombres trajeados y una mujer con portapapeles, carpetas y papeles se bajaron. No avisaron a nadie, no pidieron permiso.
fueron directos a la oficina de Ramiro, mientras otros 2 agentes tomaban notas en los alrededores, hablaban con los empleados, recababan pruebas y hacían copias de documentos. Don Ramiro intentó mantener la compostura, abrió la puerta con altivez, ofreció café e intentó desviar la atención con sonrisas y largas conversaciones. Pero los agentes seguían con la mirada fija en él. Uno de ellos colocó un fajo de papeles sobre la mesa. Tenemos quejas formales, nombres, fechas, documentos. Solicitamos acceso inmediato a los registros de pago de los últimos 10 años. El rostro de don Ramiro palideció, pero intentó mantener la compostura. Dijo que todo era una exageración, que esa gente era desagradecida, que vivían a su costa. Pero 3 días de investigación bastaron para desmontar la fachada. Registros falsificados, pagos omitidos, contratos nunca firmados, deudas ocultas. Los testimonios recabados de los residentes fueron contundentes. Relatos que se entrecruzaban en los detalles, testimonios de personas que ni siquiera se conocían, pero que relataron los mismos abusos. Lo que Ramiro negó quedó demostrado con su propia documentación. El poder que una vez lo protegió, influencia política, un apellido conocido, miedo colectivo, se desmoronaba lentamente, como viejos muros que ya no sostienen el techo. La noticia se extendió rápidamente. El granjero intocable estaba siendo investigado, y por primera vez en muchos años nadie en el pueblo apartó la mirada cuando se mencionó su nombre. «Esto no puede estar pasando», murmuró, solo, sentado al borde del campo vacío, cuando recibió la notificación de que sus tierras estaban siendo confiscadas. Pero era cierto, y ya nadie lo dudaba. Las autoridades tomaron posesión legal de la tierra, la granja fue clausurada, y los antiguos trabajadores, aquellos que habían sido explotados durante años, comenzaron a recibir uno a uno la compensación que nunca imaginaron recibir. Algunos recibieron dinero, otros acceso a pequeñas parcelas para sembrar. Otros, simplemente el alivio de ver ante sus propios ojos que lo que antes era impunidad, ahora se estaba combatiendo. Y fue con este acto de justicia, silencioso, firme, innegable, que se empezó a escribir una nueva página. Una página donde el sufrimiento dejó de ser un secreto y se convirtió en transformación. Una historia que demuestra que la verdad puede tardar, pero llega. Y cuando llega, ya nadie puede fingir que no la ve. La cantidad que recibió Dolores no fue grande. Para muchos podría parecer pequeña, casi simbólica. Pero para alguien que había sufrido hambre, miedo y humillación, ese dinero tenía un peso diferente. Era una reparación, una dignidad que se restauraba silenciosamente. No dudó en cómo usarlo. En lugar de ahorrarlo o gastarlo en algo efímero, fue directa a la tienda de comestibles del pueblo y compró harina, huevos, levadura y una bolsita de azúcar. Lo llevaba todo con cuidado, como si guardara un secreto. Sabía exactamente qué iba a hacer. Pan. Estos no eran panes comunes. Eran los panes que su madre solía hacer en los viejos tiempos, cuando aún vivían en un pequeño pueblo en el campo. Dolores recordaba cómo amasaban la masa con esmero, cómo la casa se llenaba de su cálido y dulce aroma, y cómo los vecinos lo alababan, diciendo que el pan podía incluso curar la tristeza. Ahora, tantos años después, volvía a esos recuerdos no solo por nostalgia, sino por necesidad. En la sencilla cocina de la cabaña de doña Teresa, ella improvisó un espacio. El leñador, al ver los ingredientes, se limitó a sonreír levemente. «Necesitarás ayuda con el horno», dijo, mientras encendía el fuego con leña seca. Dolores asintió. Sus manos ya trabajaban como si recordaran el camino, incluso después de tanto tiempo. Mezcló los ingredientes con calma, amasando con fuerza y respeto.
Los niños ayudaron lo mejor que pudieron. Emiliano cernió la harina, Juanito se secó las manos en el dobladillo de la blusa de su madre y preguntó cuándo estaría listo el pan. Lupita, sentada en un taburete, aplaudió al son del crepitar de la leña. Las primeras tandas salieron tímidamente, de forma desigual, con cortezas doradas y un aroma intenso que inundaba cada rincón de la cabaña. Dolores envolvió los panes en trozos de tela limpia y los colocó en una cesta tejida que encontró en un rincón. «Les llevo esto a la gente del pueblo», dijo doña Teresa cogiendo la cesta con firmeza. «Seguro que desaparecen antes de que llegue a la mitad del camino». Los ojos de Dolores se abrieron. «¿Pero crees que querrán comprarlo?» Teresa soltó una breve carcajada. «No lo querrán, lo rogarán». Y eso fue exactamente lo que pasó. Incluso antes de llegar a la plaza central, se acercaron 3 personas. Olieron el aroma y preguntaron, casi sin pensarlo, cuánto costaba. Teresa, con su sencillez, simplemente indicó el precio y se lo entregó. En menos de una hora regresó con una cesta vacía y las monedas tintineando en la mano. «Te lo dije», dijo, dejando el dinero sobre la mesa. «Mañana gana el doble». Al día siguiente, la producción aumentó. Dolores se despertó antes del amanecer. Preparó la masa mientras los niños aún dormían y dejó levar los panes junto a la estufa caliente. El aroma se había convertido en parte de la casa. Con el tiempo, descubrió maneras de variarlo. Añadía un toque de anís, a veces ralladura de naranja o un chorrito de miel. Los vecinos llamaban a la puerta de la cabaña incluso antes de que saliera la carreta. Personas que nunca la habían mirado a los ojos, ahora la elogiaban con entusiasmo. «Este pan sabe a comida de mamá», dijo una mujer emocionada, sosteniendo el trozo aún caliente. Dolores no dijo mucho. Solo sonrió, entregó las hogazas de pan y volvió adentro, con las manos llenas de harina y el corazón lleno de algo que no había sentido en mucho tiempo. Utilidad. No había mucho, dinero, pero era suficiente. Los niños ahora comían bien, tenían mantas nuevas e incluso zapatos secos. Además, dormían tranquilos. El miedo al hambre ya no los acosaba por las noches. Emiliano ayudaba a contar las monedas, Juanito llevaba los paquetes a la puerta y Lupita jugaba con los envoltorios. En ese pequeño espacio, nacido del dolor, algo florecía, algo hermoso, construido con esfuerzo, humildad y una fuerza que solo quienes conocen el sufrimiento pueden poseer. Cuando todo parecía perdido, surgió la oportunidad de reconstruir. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna vez un cambio tan drástico? Escribe en los comentarios. Tu historia podría despertar la esperanza en alguien que aún camina en la oscuridad. Mientras la noche caía sobre la colina y la actividad del pueblo se cubría de sombras, Dolores permaneció sentada en el mismo rincón del porche, un trozo de tierra que sin darse cuenta se había convertido en su altar invisible. Siempre era allí, en la oscuridad, después de que los niños se durmieran, donde se permitía detenerse. No era exactamente una oración ni un ritual definido. Eran solo ella, el cielo abierto y un corazón que necesitaba desahogarse, pero que ya no sabía cómo usar las palabras. Sentada con las piernas encogidas y el cuerpo envuelto en un chal desgastado, miró hacia ese infinito oscuro y estrellado y respiró hondo. No pidió, no exigió, simplemente dio gracias. Por tener pan en la mesa, por tener un techo, por no oír ya a sus hijos llorar de hambre, por poder ver a Emiliano dormir sin que se le encogiera el estómago, a Juanito sonreír sin miedo, a Lupita acunar sus propios sueños sin interrupciones. Sus manos, ya marcadas por el trabajo, descansaban sobre las rodillas.
A veces temblaban, no por el frío, sino por todo lo que habían sostenido durante el día: sartenes calientes, cestas pesadas, decisiones que nadie veía. En silencio, dejó que su cuerpo respirara lentamente. Y, en ese silencio, hubo una conversación íntima con algo más grande que ella, con algo que no necesitaba nombre. «Gracias», murmuraba de vez en cuando, con una voz apenas audible. «Eso es todo. Gracias». Nadie lo supo jamás. Ni siquiera doña Teresa, con toda su firmeza y sabiduría, imaginó cuánto significaron esas noches. Porque esa fuerza, la fuerza que sostiene sin gritar, la fuerza que construye sin aplausos, era la fuerza que nadie ve, la fuerza que brota del alma de quien se ha roto, pero se niega a convertirse en polvo. Durante el día, Dolores sonreía, no con frecuencia, pero lo suficiente para conmover a los transeúntes. Trataba a cada cliente con respeto. No importaba si compraban 1 o 10 barras de pan. Cada persona era recibida como alguien que formaba parte de su reconstrucción, aunque no lo supiera. Los vecinos comentaban: «Esta mujer tiene una calma, una fuerza», pero nadie sabía de dónde venía, nadie vio lo que pasó en las horas de silencio. Una noche, tras otro día ajetreado amasando, horneando, empaquetando, vendiendo y cuidando a los niños, volvió a sentarse en el porche. La luna estaba llena, amarillenta, proyectando un tímido resplandor sobre las piedras del suelo. Las hojas de los árboles se mecían, como si se susurraran. Dolores respiró hondo y cerró los ojos. «Aunque todo se detenga mañana, seguiré estando agradecido», dijo en voz baja. No buscaba milagros, no esperaba grandes trastornos, solo quería mantener ese estado de paz, de dignidad, de vida sin miedo. Y en esa paz se sentía escuchada, no por la gente que solo veía el resultado, sino por la vida que veía el esfuerzo. Cada vez que alguien alababa el pan, sentía que era como un susurro del universo que le decía: «Te escucho». Una noche, mientras estaba sentada allí, oyó pasos lentos y firmes, subiendo por el sendero. Al principio pensó que era doña Teresa que regresaba de algún recado, pero los pasos no sonaban igual. Se puso alerta, pero no se levantó. Era raro que alguien apareciera a esa hora. Emiliano, que ya dormía, oyó el sonido y se despertó. Dolores lo calmó con la mano y luego volvió la mirada hacia la oscuridad. Una voz familiar surgió de las sombras. «¿Dolores?». Se levantó lentamente, como si reconociera un sonido del pasado. No podía ser, pero lo era. La voz se repitió. «¿Eres tú?». «Soy yo, Javier». El nombre le trajo un torbellino de recuerdos. Javier había sido uno de los pocos que, en el rancho de don Ramiro, demostraba respeto. Un hombre discreto, pero con una tristeza similar a la de ella en la mirada. Y fue en ese instante, con el corazón acelerado y el alma en suspenso, que Dolores comprendió: a veces es en el silencio más profundo que la vida prepara encuentros que tienen el poder de cambiarlo todo de nuevo. Javier se acercó lentamente, con el sombrero en la mano y la mirada baja. Había envejecido un poco desde la última vez que Dolores lo vio, pero su mirada seguía igual, una mezcla de vergüenza y dignidad. Su cuerpo alto, ligeramente encorvado ahora, aún conservaba los rasgos de alguien que había pasado su vida en el campo. Reconoció su voz, incluso antes de ver su rostro, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Dolores», repitió, deteniéndose a unos pasos del balcón. «Soy yo, Javier». Ella asintió, sorprendida, pero no asustada. Había sinceridad en su tono, y algo en la forma en que sostenía el sombrero delataba que esta visita no era casualidad. «Creí que te habías ido para siempre», dijo ella, con voz baja y firme, pero sin amargura. Javier suspiró
profundamente, como si llevara un peso durante años. Me fui. Me fui justo después de todo eso. No podía quedarme allí. Vi lo que estaba pasando. Vi cómo te trataban, cómo trataban a todos, y no tuve el valor de enfrentarlos. Dolores lo miró un buen rato. El silencio entre ellos no era de resentimiento, sino de recuerdos. El pasado estaba ahí, interponiéndose entre ellos, pero ya no era el mismo. Podrías haber dicho algo. Lo sé, respondió sin dudarlo, y por eso estoy aquí. Ella lo invitó a pasar y él se sentó a la mesa rústica donde reposaban algunas hogazas de pan, ya horneadas para vender al día siguiente. El olor del horno aún flotaba en el aire. Lupita dormía en un rincón, envuelta en una manta. Emiliano y Juanito, curiosos, observaban desde lejos. «Pasé por la tienda del pueblo», dijo Javier, mirando las hogazas de pan. «Me dijeron que ahora el mejor pan es el del cerro. No les creí cuando mencionaron tu nombre». «Bueno, sí», respondió Dolores con una sonrisa tímida. «La vida cambia. A veces cambia sin previo aviso». Javier cogió una hogaza de pan, la partió por la mitad y se llevó un trozo a la boca. Masticó despacio, como si absorbiera algo más profundo que el sabor. «Esta cosa tiene alma». Dolores se rió. Por primera vez en días, rió suavemente. «Hay sudor de por medio, la verdad, pero quizás sea lo mismo». La observó durante un rato y luego dijo algo que ella no esperaba oír. Quería ayudar. Ella levantó una ceja con sospecha. «¿Cómo puedo ayudar?» «Viajo mucho. Entre pueblos, trabajo transportando provisiones, llevo harina, arroz, frijoles. Tengo una ruta que pasa por 3 pueblos vecinos. Si quieres, puedo llevarte el pan. Lo vendo allí. Podemos llegar a un acuerdo justo». Dolores guardó silencio. La oferta era buena, quizás incluso generosa, pero lo que la conmovió no fue el trato en sí. Fue el gesto. Fue el hecho de que alguien que había guardado silencio en el pasado estuviera allí ahora, intentando reescribir su parte de la historia. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué hacer esto ahora?». Javier miró hacia otro lado por un momento y luego volvió a mirarla. «Porque me callé cuando debí haber hablado. Porque vi tu dolor y aparté la mirada. Y porque verte aquí, con todo lo que has construido, me recordó lo que significa ser decente. Quizás no pueda cambiar lo que no hice, pero sí puedo hacer algo ahora». Las palabras fueron dichas con sinceridad. Dolores respiró hondo. La vida había sido demasiado dura para permitirse confiar fácilmente. Pero algo en esa propuesta era diferente, era real. Era una de esas oportunidades silenciosas que aparecen cuando el universo quiere sanar las heridas abiertas. La semana siguiente, su pan ya estaba en las cestas de Javier. Salía temprano, recorría los pueblos y regresaba con las cestas vacías y el dinero contado con cuidado. Dolores duplicó la producción con la ayuda de sus hijos y doña Teresa, y la pequeña tienda en la colina se transformó gradualmente en una corriente de cariño y sabor que se extendía por los caminos de tierra. A veces la gente regresa para arreglar lo que una vez cayó. Y eso cambia el destino. ¿Alguna vez has experimentado algo así? ¿O alguna vez has tenido que perdonar a alguien que llegó tarde, pero con buen corazón? Cuéntanos en los comentarios. Quizás alguien necesite este ejemplo ahora mismo. El olor a pan recién hecho empezó a extenderse incluso antes del amanecer. La pequeña cabaña en la cima de la colina, que antes solo había sido un refugio temporal, ahora vibraba de vida y propósito. Dolores se despertó antes que todos, se recogió el pelo, se lavó la cara en la palangana fría y metió las manos en la masa. Pero esta vez no la impulsaba el miedo al hambre, ni la urgencia de la desesperación. La impulsaba algo nuevo, la estabilidad.
Con el apoyo de Javier, quien acudía religiosamente 2 veces por semana a recoger las cestas de pan y ahora también galletas y pasteles sencillos, el trabajo aumentó, y con él, la esperanza. Dolores nunca había hecho pasteles en su vida, pero doña Teresa, con su sabiduría ancestral, le enseñó lo básico. La primera tanda salió torcida, con la corteza desmenuzable. La segunda se quemó por los bordes. Pero la tercera se deshizo en su boca y se ganó elogios incluso del hombre más serio del pueblo. Emiliano, ahora con más confianza, se había convertido en la mano derecha de su madre. Era él quien separaba los panes por tipo, los envolvía en papel grueso y los ataba con cordel. Hacía los cálculos con admirable precisión para su edad y lo anotaba todo en un cuaderno donde él mismo había trazado las líneas con una regla. Juanito, que antes tenía la mirada triste y hablaba poco, ahora era el más activo de la casa. Corría de un lado a otro, barría el porche, lavaba los trapos del horno, limpiaba la mesa de preparación y preguntaba constantemente: «Mamá, ¿ya está listo? ¿Puedo ponerlo en la cesta?». Dolores sonrió. Sabía que no era perfección, pero era amor. Cada movimiento que hacían lo hacían con devoción, y eso bastaba. Desde pequeña, Lupita dejó huella, esparcía harina en el suelo, dejaba caer cucharas e intentaba amasar trozos de masa con sus manitas. Y cantaba canciones que inventaba en el momento, con letras sobre pan, sol, flores y una madre que hacía que todo saliera bien. Los vecinos empezaron a subir la colina sin previo aviso, algunos para comprar, otros simplemente para charlar, tomar el té y disfrutar de los aromas que llegaban del camino. La tienda se convirtió en un punto de encuentro. Las mujeres trabajadoras acudían a compartir recetas, pedir consejo y ofrecer ayuda. Los ancianos que vivían solos se sentaban en el banco del porche y decían que el olor les recordaba a los viejos tiempos, cuando sus madres también horneaban pan en horno de leña. Dolores escuchaba todo con atención. No hablaba mucho, pero siempre tenía un gesto de bienvenida. Un trozo de pan cortado en silencio, una taza de té, una mirada firme que decía: «Entiendo». Poco a poco, la cabaña se convirtió en un hogar, no solo para ella y sus hijos, sino para la memoria colectiva de todo un pueblo que necesitaba recordar que aún había espacio para nuevos comienzos. Una mañana, mientras ordenaba las cestas, entró Javier con una sonrisa discreta. «El pueblo vecino quiere el doble la próxima vez», dijo. «Se pelearon porque se acabó el pan demasiado pronto». Dolores lo miró sorprendida. «Ah, bien». «Doble», confirmó, entregándole las monedas. «¿Y ya te han preguntado si haces pasteles?». Ella rió. Una risa tímida pero sincera. Ni en sus sueños más locos se imaginó que un día vendería tanto pan que la gente se pelearía por él. «Todavía no sé cómo hacer un pastel», dijo. «Aprende», respondió Javier simplemente, como si ya supiera que ella era capaz. En ese momento, mientras sostenía las cestas llenas, mirando a sus hijos y sintiendo el calor de la leña, Dolores se dio cuenta. La fuerza que la había movido desde el principio siempre había estado ahí, silenciosa, morando en ella, pero también en los brazos que Dios había puesto en su camino, en la mano extendida de Teresa, en el sincero arrepentimiento de Javier, en las sonrisas espontáneas de los vecinos, en el brillo en los ojos de sus hijos. La justicia divina no hace alarde. Llega silenciosamente, en los márgenes de la vida en forma de pan caliente y una mesa llena, y cuando llega, nadie puede detenerla. ¿Sentiste esto en esta historia? Si es así, escríbelo en los comentarios. Tu testimonio podría ser el pan que alimente la fe de alguien hoy. La mañana amaneció fría, con nubes bajas que oscurecían el cielo. Dolores había recibido la carta la semana anterior
entregada por un joven del ayuntamiento en un sobre arrugado con una amable instrucción. Ir a la sede administrativa del pueblo vecino a firmar los documentos finales de la indemnización relacionada con el caso de don Ramiro. No era una simple formalidad, era el cierre de un capítulo que nunca imaginó que viviría. Se vistió con su mejor ropa, un sencillo vestido azul de algodón, lavado y planchado con plancha de carbón, y se recogió el pelo en un moño apretado. Lupita se quedó con doña Teresa. Emiliano y Juanito, insistiendo en acompañarla, fueron a su lado. El camino al pueblo fue silencioso. Dolores, aunque serena, llevaba en el corazón una mezcla de emociones. Recuerdos, cicatrices, pasos en el barro, noches con sus hijos temblando de frío. Era imposible no pensar en todo lo que ese nombre, don Ramiro, aún evocaba en su alma. Chaldimes, llegar a la pequeña sala donde se había organizado la reunión, se encontró con un grupo de rostros conocidos. Estaban todos allí: Carmen, Josefina, Ernesto, el anciano capataz y algunos otros extrabajadores agrícolas. Había algo solemne en la reunión, pero no pesado. Era como si todos, de alguna manera, comprendieran el valor de ese momento. Las miradas que se cruzaron hablaron más fuerte que las palabras. «Dolores», susurró Josefina conmovida al verla entrar. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió Dolores con una leve sonrisa. Un empleado del ayuntamiento los recibió amablemente. Les explicó que el papeleo estaba finalizado y que cada uno recibiría oficialmente su parte, no solo en dinero, sino también como restitución por el uso comunal de la tierra. Nadie esperaba nada más que una compensación. El área principal de la finca se ha designado para un proyecto colectivo, explicó el empleado con carpetas y mapas sobre la mesa. Tendremos huertos comunitarios, un espacio para talleres de artesanía y capacitación para mujeres de la región. Dolores escuchaba en silencio. Su mirada vagaba entre los papeles y los rostros de la gente. Algunos lloraban discretamente, otros reían nerviosamente, como si aún no pudieran creerlo. A su lado, Emiliano le apretaba la mano con fuerza. Juanito lo observaba todo con ojos brillantes. Tras la reunión, invitaron al grupo a visitar el lugar. Subieron a 2 camionetas abiertas de madera y durante el trayecto casi nadie habló. El paisaje familiar desfilaba ante las ventanas, senderos, cercas, antiguas plantaciones. El camino que una vez recorrió con los pies hundidos en el lodo, ahora lo recorría con sus hijos a su lado, sentados con dignidad. Al descender, el olor a tierra húmeda impregnaba el aire. El campo que una vez perteneció a don Ramiro aún se transformaba, pero ya se veían señales de nueva vida. Algunos huertos empezaban a brotar. Los niños corrían entre las estacas de madera. Las mujeres dibujaban el plano de los futuros talleres con palos en el suelo. Dolores caminó despacio, pasó por la entrada principal, reconoció los árboles, la vieja pared del cobertizo, ahora demolida. Se detuvo frente al lugar donde una vez recibió las 2 monedas que le dolieron más que una bofetada. Cerró los ojos por un momento. «Aquí es donde me rompí», murmuró casi en silencio. Juanito se acercó a ella. «Mamá, ¿está todo bien?» Ella se inclinó y lo abrazó suavemente. «Sí, mi hijo. Es mejor de lo que jamás imaginé que sería». Al levantarse, miró a su alrededor. Ya no había ira ni resentimiento, solo la profunda y serena certeza de que todo lo que parecía destinado a la destrucción en realidad servía para reconstruir.
Y en ese pedazo de tierra, antaño un lugar de injusticia y lágrimas ocultas, sintió algo diferente. Una presencia inexplicable, una sensación de que, desde el principio, incluso en los días más oscuros, nunca estuvieron solos. Y era como si esa tierra, ahora fértil, le estuviera diciendo a ella y a todos los demás que una vez fueron olvidados, que todo lo que les habían quitado les sería devuelto duplicado. Los años transcurrieron con la misma suavidad con la que el pan se eleva junto al horno, sin prisas, sin promesas fáciles. Dolores vivió con los pies en la tierra, pero con la mirada siempre atenta a las sutiles señales de la vida. No había riquezas, ni fama, pero había paz, y la paz, para quien ha conocido el dolor de la humillación y el vacío del hambre, es una especie de milagro inolvidable. Sus hijos crecieron rodeados de amor y trabajo duro. Emiliano, ya de niño, mantuvo la misma atención al detalle que de niño. Era quien hacía los envíos más grandes, negociaba con los mercados de los pueblos vecinos y manejaba meticulosamente las cuentas. Aprendió a respetar cada centavo, no por falta de ambición, sino porque conocía el precio de cada logro. Juanito heredó el lado práctico. Le gustaba arreglar cosas en la tienda, organizar las cajas y limpiar el espacio, meticulosamente. Era quien cuidaba la entrada, y su alegría al recibir a los clientes transformaba el lugar en un espacio acogedor. Lupita, ahora con su larga cabellera trenzada, ya ayudaba en la cocina. Tenía manos ligeras y sensibles, y la misma tranquilidad de su madre. Preparaba las galletas con un cariño que encantaba a los vecinos mayores. Y cantaba. Él seguía cantando mientras mezclaba la masa o limpiaba los trapos. La pequeña tienda, que en su día surgió por urgencia y supervivencia, se convirtió en un referente en la región, no solo por el sabor de sus panes o la variedad de dulces caseros, sino por algo más difícil de describir, su ambiente, un aire de respeto, humildad y generosidad. La gente venía de todas partes no solo para comprar, sino también para charlar. Se sentaban a la sombra del gran árbol junto a la casa, traían café y compartían historias. Dolores, ¿puedes enseñarme a hacer ese pan de hinojo?, preguntó una mujer con ojos cansados. Puedo traer a mi sobrina, para que aprenda contigo. Está pasando por un momento difícil, dijo otro, esperando algo más que una simple receta. Y Dolores, con su delantal manchado de harina, nunca se presentó como ejemplo. Simplemente relató, contó lo que había vivido. Cómo terminó en el barro, con sus hijos en brazos, sin saber si vería el día siguiente. Contó que sintió miedo, vergüenza, hambre, pero nunca abandonó su fe. No sabía qué me esperaba, pero sabía que no estaba solo. Podía presentirlo, como si alguien ahí, arriba, me pidiera que aguantara un poco más. Estas palabras, dichas sin pretensiones, tocaron algo más profundo que cualquier sermón, porque provenían de alguien que había estado en el valle, no solo lo había visto desde lejos. Su historia se extendió por el pueblo como un recuerdo vivo. Se mencionaba en conversaciones, entre las lavanderas, en los mercados, como si dijera, si ella pudo, quizá yo también. No como idolatría, sino como un estímulo, como una semilla. Y aunque Dolores nunca lo dijo en voz alta, algo en su interior sabía, con una certeza inquebrantable, que todo lo sucedido tenía un propósito, que ese camino fangoso, donde había caído con sus hijos, había sido el mismo donde había aprendido a levantarse con fe. Porque incluso en el barro Dios nos ve. Y a veces responde sin palabras, con gestos, con personas, con caminos inesperados. No grita, pero actúa, y actúa con perfección. Si esta historia te conmovió, recuerda mostrar tu apoyo. Esto ayuda a que más personas
Descubran que la justicia existe, incluso cuando parece tardar mucho en llegar. Y si tú, como Dolores, ya has vivido algo que parecía imposible, sigue creyendo, sigue caminando, porque el próximo giro del destino podría ser el más hermoso. Suscríbete al canal ahora para ver más historias como esta. Compártelas con alguien que necesite escucharlas hoy. Y prepárate, porque el próximo capítulo te hará sentir algo aún más fuerte.